Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes si estáis en Europa, en España, y buenos días si estáis en Latinoamérica. Yo soy Daniel, estaré coordinando el webinar de hoy. Ya sabéis, hoy es el último webinar del año por parte de nuestro experto en BPM, Pedro Robledo, desde Madrid. Hola Pedro, ahí te estamos viendo, puedes saludar y así te vemos. Sí, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estáis? Bueno, Pedro es presidente del capítulo de la Asociación de Profesionales del Business Process Management en España, ABPMP Spain, y nos va a hablar hoy, como ya sabéis, del equipo necesario para llevar a cabo una iniciativa BPM. Estará explicando su presentación durante aproximadamente unos 30-45 minutos. Y posteriormente tendréis la ocasión de participar preguntando o haciendo vuestros comentarios vía micrófono o por el chat. Por el chat ya podéis desde ahora plantearnos vuestras dudas o vuestras cuestiones y las trataremos al finalizar, Pedro, su presentación. Así que, Pedro, creo que te estamos viendo. Sí, estamos viendo. A ver, mueve el ratón, a ver si veo que se mueve. Sí, perfecto, perfecto. Vale, pues te estamos escuchando perfectamente, así que todo tuyo, adelante. Nos vemos en la rueda de preguntas. Fenomenal. Pues muchas gracias, Daniel, por esta nueva oportunidad también de explicar pues, conceptos claves de Business Process Management, de esta disciplina de gestión por procesos. Y hoy nos centramos principalmente en conocer pues, cuáles serían las personas, o mejor dicho, los roles que deberíamos tener dentro de diferentes iniciativas de BPM. Entonces, para ello, pues es conveniente que tengamos muy claro qué es lo que buscamos y dentro de lo que sería la disciplina de gestión de BPM, pues tenemos que ver también cuál es nuestra madurez, porque dependiendo de la madurez de procesos de negocio, pues habrá más iniciativas en la organización y intentar conseguir pues esa orientación a procesos, pues va a requerir pues que tengamos un gobierno BPM lo más eficiente posible para que todos vayamos orientados hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de negocio y para ello, pues desde diferentes estados en los que se encuentre una organización, pues tendremos que ver con qué equipo deberíamos empezar. Entonces, para analizar exactamente las personas y los roles que tendríamos que configurar en un equipo de BPM, pues tendremos que ver en qué posición de una línea de tiempo de esa orientación a procesos pues nos encontramos. Y es lo que vamos a analizar con el webinar de hoy. Entonces, ¿quién debe estar involucrado en BPM? Lo que tendremos que tener en mente es que cuando buscamos pues, esa disciplina de gestión por procesos, estamos pensando en una organización totalmente matricial, donde tenemos diferentes líderes de procesos o propietarios de procesos que son responsables de forma transversal de diferentes procesos de negocio, desde el principio hasta el fin, y por lo tanto no estamos pensando ahora en este webinar quiénes son los participantes de ejecución de los diferentes procesos de negocio, sino que nuestra pregunta incide en qué personas tienen que participar para llevar a cabo que un proceso de principio a fin se implante en la organización aplicando la disciplina de Business Process Management. Y aplicando esa disciplina significa aplicar la gestión por procesos para alinear los procesos de negocio a los objetivos estratégicos. Y eso va a ser clave, porque no solamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos será, digamos, un requerimiento para los líderes de las diferentes unidades funcionales que participan en un proceso de negocio, tampoco es solamente la responsabilidad del líder o propietario del proceso, sino que también el equipo que conforme el departamento de Business Process Management pues tendrá unos objetivos muy concretos alineados con esos objetivos estratégicos. Entonces, lo primero, cuando hablamos de gestionar procesos de negocio, y lo lógico sería introducir la palabra por delante de gestionar procesos. Recordad que gestión de procesos lo que busca es la optimización máxima de un proceso, pero cuando hablamos de gestión por procesos, estamos alineando el proceso de negocio
con los objetivos estratégicos, o sea, con nuestra gestión estratégica. Entonces, fundamentalmente, cuando estamos configurando un equipo que queremos que nuestros procesos de negocio se maximicen de forma que tengan una mejor optimización para el cumplimiento de los diferentes indicadores del proceso de negocio, tenemos que ver que no solamente buscamos esa gestión operativa de cumplimiento de diferentes KPIs dentro de lo que sería la implantación de ese proceso de negocio, sino que el proceso de negocio tendrá que responder a las diferentes gestiones tácticas que se realicen en la organización para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y, por lo tanto, para llevar a cabo una buena gestión estratégica. Lo primero que tendríamos que pensar que dentro de nuestra organización pues tendremos un mapa de procesos muy amplio, donde dentro de ese mapa de procesos tendremos procesos estratégicos, procesos que respondan a la cadena de valor, los procesos claves, y también procesos de apoyo y de soporte. Lo que sí tenemos que razonar es si mi objetivo estratégico, si mi cumplimiento normativo, el objetivo que yo tenga, a lo mejor es de gestión de riesgos o cumplimiento simplemente de un incremento de facturación, ese objetivo estratégico se tendrá que analizar dónde impacta en los diferentes procesos de ese mapa de procesos. Y a partir de ahí, pues haremos un análisis para ver exactamente cuál es el proceso que más se va a ajustar para conseguir esos objetivos estratégicos y buscaremos en ese proceso la mejora continua. Pero bueno, puede ser que estemos en un momento donde queremos implantar BPM y todavía no hayamos hecho nada. Por lo tanto, tenemos que ir a una fase anterior. Bien, lo más importante es que tengamos bien claro que hay dos funciones fundamentales en lo que sería la gestión por procesos de negocio. Cuando hablamos de gestión por procesos de negocio, tendríamos que revisar, en principio, cómo los procesos actúan en la gestión empresarial, porque nuestra empresa va a estar orientada a procesos y nuestra empresa quiere que los procesos estén alineados con los objetivos estratégicos. Entonces, por este lado, pues tendremos una acción muy concreta en la que tendremos que prestar atención. Y esta acción pues estará muy cercana de negocio, porque a negocio le interesa el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Pero por otro lado, negocio va a obligar a que los procesos estén funcionando de la forma más óptima. Y para ello será necesario tener otro foco, que es intentar que siempre nuestros procesos estén lo más óptimos posibles en nuestra organización y que respondan lo mejor posible a los objetivos estratégicos. Por lo tanto, tendremos que mirar también con la lupa de cómo hacer posible la aplicación de diferentes metodologías de mejora continua para optimizar continuamente los procesos de negocio, pero de forma justificada. Es decir, que mis procesos de negocio se vayan mejorando conforme a la gestión empresarial que estemos definiendo en cada momento. Entonces, para ello vamos a tener dos, diríamos, iba a decir perfiles, pero bueno, diríamos que tendríamos un perfil fundamental, que es el líder de procesos, que normalmente es alguien de una unidad de área de negocio, pues a lo mejor del departamento comercial, del departamento de marketing, del departamento de producción. Es una persona completamente de negocio, focalizado en que haya un proceso de principio a fin, del cual es responsable, que cubre pues la cadena de valor. Y por otro lado, hay otro perfil mucho más amplio, porque ya es un equipo de personas, que tendría la máxima categoría de equipo cuando hablamos de centro de excelencia BPM. Pero lógicamente, cuando empezamos y arrancamos un proyecto, una iniciativa de BPM, no tenemos por qué empezar directamente con un centro de excelencia BPM, pero sí que tendremos que jugar con diferentes roles dentro de un equipo de BPM que sea capaz de llevar a cabo pues esas iniciativas de BPM. Es decir, que finalmente pues tengamos la capacidad de implantar ese proceso de negocio aplicando las disciplinas de BPM. Entonces, el líder de procesos va a estar siempre responsabilizado de la realización completa
de los objetivos de negocio plasmados en ese proceso de principio a fin. Por lo tanto, tendrá que verificar que su proceso está cumpliendo con los requerimientos necesarios y será una gestión diaria. O sea, el líder de procesos tiene una responsabilidad no solamente en la definición y en la mejora continua de ese proceso de negocio y en su implementación, sino también, una vez que está implementado el proceso de negocio, tendrá que velar por el resultado que va realizando diariamente ese proceso de negocio. Y el Centro de Excelencia BPM, la responsabilidad de este equipo es identificar, desarrollar y maximizar los beneficios de BPM haciendo un buen gobierno de BPM para dar soporte a negocio, para que los procesos de negocio estén bien identificados, que sigan unas normas y unas políticas muy concretas, que tengamos una organización para saber exactamente cuándo tenemos que poner una nueva versión de un proceso de negocio, velar también por las posibles mejoras u optimizaciones que podemos aplicar a ciertos procesos de negocio, las lecciones aprendidas que vayamos aprendiendo de diferentes optimizaciones de procesos de negocio se pueden replicar en muchos procesos de la organización, pero no son responsables de la gestión diaria de los procesos. La responsabilidad de la gestión diaria de los procesos recae en el líder de procesos y también hay otra responsabilidad que a lo mejor estáis pensando, que es en la propia ejecución de los sistemas de BPM. La ejecución de los sistemas de BPM, pues lógicamente estarán cercanos al departamento de TI. Bien, entonces como veis hay tanto figura de negocio, que sería la responsabilidad del líder de procesos, y luego una figura más orientada a lo que sería el rol específico de hacer cumplir con la disciplina de gestión por procesos o BPM. Entonces, ¿qué roles diferentes necesitaremos en un proyecto BPM? En primer lugar, tendremos que ver en qué posición del proyecto nos estamos aproximando al proceso. En un principio, pues el proceso al que queramos optimizar o el que queramos implantar, pues lógicamente lo estaremos viendo pues a un nivel muy conceptual, que sería el nivel más alto, donde estamos viendo cuál es el alcance del proceso, cuál es su misión, dónde empieza y dónde acaba, cuál es la transversalidad que quiero analizar, y también tendremos que fijar la visión. La visión es fundamental porque no solamente es decidir cuál es el alcance del proceso, sino también qué es lo que esperamos de ese proceso de negocio, qué es lo que nos gustaría conseguir con él, y nos va a dar las claves para saber lo que tenemos que medir. Por lo tanto, esa visión puede ser a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Y nos va a dar la realidad de lo que esperamos de ese proceso de negocio cuando se implemente o cuando se esté ejecutando. Una vez que tenemos identificado el proceso donde vamos a centrarnos, pues estaremos haciendo una modelización lógica, sin restricciones. Esto recae principalmente en el área de negocio, porque tienen que explicar claramente pues, cómo se van desarrollando las diferentes actividades del proceso y especificar cuáles son las excepciones o flujos, qué puntos de decisión tenemos en el proceso para que tengamos diferentes caminos para dar unos resultados, pues dependiendo de lo que se va ejecutando en ese proceso de negocio. Y posteriormente, una vez que ya tenemos ese proceso, que probablemente pues hayamos definido la SIS y hayamos mejorado esa SIS para llevarla a un to be, pues ese proceso to be habrá que implementarlo. Esa implementación se realizará en un modelado físico y por lo tanto ese modelado físico lo ideal sería pues ya implementarlo con sistemas de workflow, con sistemas de BPM, motores de BPM, donde nos faciliten la orquestación, integración y automatización de algunas tareas. En esa implementación hay un momento, y si vemos aquí los roles, que los principalmente son roles que van a participar, pues luego ya veremos que hay roles más específicos. En la parte más conceptual, pues estamos hablando más de negocio, que sería el estratega de negocio, y el analista de negocio, pues es el que más conoce pues cómo se realiza ese proceso de negocio, pero lógicamente pues tendremos que buscar a expertos del proceso, tendremos que buscar también participantes y todas las personas que estén involucradas para ser capaces de definir correctamente el proceso. Pero
desde negocio, pues lógicamente habrá un analista que esté analizando también pues cuál es el comportamiento actualmente de ese proceso de negocio. El líder de procesos juega un papel fundamental completamente desde el modelo conceptual a la implementación, principalmente porque va a ser el responsable de que el funcionamiento de ese proceso de negocio en la implementación pues ejecute correctamente el proceso cara al cumplimiento de objetivos de proceso y objetivos estratégicos. El arquitecto de proceso, como veis, que tiene un foco fundamentalmente de proceso, pues en muchas iniciativas se centra más en el modelo lógico de proceso, pero la experiencia nos dice que si solamente está focalizado en el modelo lógico, pierde la visión de cómo después se va a implementar ese proceso en la parte técnica. Entonces, si indagásemos un poco más en estos niveles, veríamos que hay como una franja por aquí en medio que está entre el modelo lógico y el modelo físico, porque el arquitecto de proceso dentro de la arquitectura empresarial sí que tiene que ver la relación entre lo que es la capa de proceso y la capa física, con aplicaciones, con diferentes datos, cómo se van a hacer los formularios, cómo se va a presentar el proceso en un portal, etcétera. Por lo tanto, necesita tener un papel fundamental en ese puente entre la parte de negocio y la parte de TI. Y por lo tanto, pues los especialistas de TI luego podrán implementar el proceso conforme a las especificaciones de negocio y también con el visado de que el diseño es correcto por el arquitecto de proceso. Bien, si vemos el ciclo vida BPM, pues recordáis que cuando hablamos del ciclo vida BPM, pues estamos hablando de diferentes fases. Hay una fase más cercana a negocio, desde la planificación estratégica para hacer gestión por procesos. Una vez que tenemos el proceso identificado que queremos optimizar, pues lo llevamos al análisis y modelización. Y por lo tanto, en este análisis y modelización estaremos analizando la SIS para llevarlo a un to-be. Para ello, pues necesitamos tres posibles roles. El arquitecto de procesos, que va a estar más cercano en esta planificación estratégica y en velar porque luego el diseño, la identificación de ese proceso se va a implementar correctamente en la gestión por procesos, en esa implementación con BPM Workflow. Tenemos el modelador de procesos, el analista de procesos inicialmente. El analista de procesos lo que va a hacer es analizar los resultados actuales del proceso y ver cuáles son los conflictos, cuáles son las posibles soluciones y poner prioridades para realizar esas mejoras del proceso de negocio para que tenga un mayor impacto. Normalmente pues se busca, por ejemplo, las soluciones menos complejas de implementar que tengan más impacto. Entonces, para ello pues se pueden utilizar bastantes herramientas, como puede ser pues la cola de pescado o la herramienta, por ejemplo, pues de Pareto, para ver exactamente pues cómo puedo resolver con diferentes soluciones más conflictos que tenga en los procesos. Y el modelador BPMN pues va a ayudar pues en la definición, utilizando el estándar Business Process Model Annotation, pues a identificar y a modificar el proceso de negocio para que después con ese modelo pues ya se pueda implementar en el motor. Si nos centramos en la implementación, pues en la implementación partiremos de una fase de diseño BPM. Esto lo va a realizar siempre pues ya desarrolladores de TI o modeladores de TI, donde el departamento de TI lo que tiene que hacer es coger el modelo que hemos identificado en negocio e implementarlo pues ya en BPM, añadiendo pues toda la parte técnica que tiene que realizar y seguramente pues añadiendo en ese modelo de proceso pues algunas excepciones específicas relacionadas con la integración con diferentes sistemas. A nivel de desarrolladores, tendremos desarrolladores propios de BPM, desarrolladores seguramente también del mundo de las reglas, bien de ODM o BRM, dependiendo del tipo de sistemas que estemos utilizando, más focalizado a la decisión, que sería el Operational Decision Management, o Business Rule Management, si estamos más cercanos a las reglas de negocio. Y como seguramente pues nuestro proceso de principio a fin pues tengamos que hacer integraciones con sistemas y aplicaciones, pues necesitaremos un integrador de middleware para que podamos utilizar esas
esos Enterprise Service Bus, esos microservicios que nos faciliten la integración con diferentes sistemas y aplicaciones. Y otro rol fundamental va a estar más focalizado en la evaluación y en las fases tanto de monitorización como optimización con herramientas de mejora continua, pues tenemos por un lado en la parte más administrativa de TI, que sería el administrador de procesos. El administrador de procesos es el administrador de los sistemas BPM para que los sistemas estén funcionando pues, a un ritmo adecuado para que el cumplimiento de tiempos de las actividades pues, vaya en el ritmo que se espera. Y también, pues si hay que hacer cierta escalabilidad y a lo mejor pues, poner los sistemas de BPM en 24/7, pues deberíamos configurar correctamente pues, el sistema. Incluso, pues si es necesario hacer ciertos balanceos de carga, pues también sería responsabilidad del administrador de TI. Por la parte más de negocio, pues necesitamos que la analista de procesos pues, vea los resultados de la implementación actual para que pueda hacer comparaciones con los objetivos que se están planteando y de esa forma pues, plantear diferentes iniciativas de mejora. Es posible que necesitemos un experto en optimización que aplique, o teniendo también el consultor de mejora continua, que apliquen metodologías de mejora continua, pero lo fundamental es que esos escenarios que se deciden de posibles mejoras, pues habrá que simularlos para ver exactamente cuál sería el comportamiento después de aplicar ese escenario de mejora para justificar si es rentable o no pues hacer esa implementación. Por lo tanto, también en ese nuevo to-be con esas optimizaciones, pues necesitaremos roles de modeladores de BPMN para que puedan pintar pues ese nuevo to-be después de aplicar los distintos escenarios de mejora. Y con ese nuevo to-be pues podremos hacer esas simulaciones para ver los resultados. Bien, pues con estos perfiles lo que tenemos que plantearnos ahora es cómo organizar el equipo BPM. Tenemos diferentes roles, tendremos un departamento, una jerarquía desde la dirección general y podremos pensar, bueno, pues qué es más conveniente, pues plantearlo que cuelgue de la parte más informática, del CIO, de la parte más financiera o de la parte de operaciones o incluso pues podríamos a lo mejor colgarlo directamente del CEO. Bien, lo primero que tenemos que ver es, pues si vemos la línea de tiempo de las diferentes iniciativas de BPM, pues vamos a ver 5 diferentes niveles. Por un lado, normalmente cuando empezamos a aplicar la implantación de Business Process Management, pensaremos en hacer una prueba de concepto. El segundo paso, pues ya una vez que tenemos claro que efectivamente BPM pues nos puede ayudar en la organización, pues nos plantearemos hacer el primer piloto. Posteriormente, una vez que el piloto ha funcionado, pues lo que nos interesará es crear diferentes iniciativas de BPM para ir implementando pues diferentes procesos. Una vez que esto ya va en marcha, pues queremos extender BPM a toda la organización y ya cada vez más, cuando ya está mucho más extendido y ya la excelencia por procesos o la gestión por procesos está totalmente en la mente o la cultura de la organización, pues ya lo consideraremos como que es estratégico para liderar cualquier transformación de la organización, por ejemplo, pues transformación digital. Bien, entonces, por ejemplo, si estamos pensando en la prueba de concepto BPM, pues no necesitaremos un equipo como tal, estaremos solamente usando pues, diferentes personas multidisciplinares de la organización que faciliten exactamente pues, cómo llevar a cabo pues, un pequeño prepiloto que nos permita hacer esa prueba de concepto y usaremos fundamentalmente consultores y formadores externos que proporcionarán pues, cierta formación, cierta capacitación directiva normalmente, probablemente alguna formación específica al departamento de TI y sobre todo los consultores pues ayudarán para la realización de esa prueba de concepto y en demostrar las bondades de BPM. En el segundo punto, donde ya empezamos a definir un piloto del primer proceso, ya hay un equipo que sí vamos a necesitar y es el equipo del primer proyecto BPM. Entonces, para ello, focalizaremos mucho este primer piloto en el resultado de negocio. El líder de procesos será un papel fundamental para definir exactamente pues, qué queremos conseguir con ese proceso.
y necesitaremos un responsable del proyecto BPM. Ese responsable del proyecto BPM se centrará más en lo que sería cómo se va a implementar BPM en ese primer proceso y cómo ir constituyendo pues una serie de roles que faciliten pues las diferentes actividades tanto en el análisis, en el modelado y en el diseño e implementación dentro de un motor de BPM. Por lo tanto, nos apoyaremos mucho del departamento de TI, pero ya iremos confeccionando un equipo propio de procesos. Por lo tanto, probablemente pues podemos tener roles o personas que hagan roles de tipo arquitecto procesos, modelador analista de procesos. Normalmente aquí tiramos de consultores externos, tanto para lo que sería el apoyo de la iniciativa como la formación, y luego de forma opcional, pues lo que se necesita, pues estaremos tirando del departamento de TI. Cuando ya tenemos en mente pues aplicarlo a otros proyectos BPM, lo que queremos compartir con diferentes procesos donde ya hay pues diferentes líderes de procesos, queremos compartir esas mejores prácticas. Por lo tanto, el equipo de BPM pues tiene que liderar pues el hecho de que todos estén utilizando ya pues ciertas normativas, un metamodelo común, y también pues hará de árbitro a la hora de ejecutar diferentes iniciativas. Pero lo más importante es que desea que los diferentes líderes de procesos y los diferentes perfiles que están trabajando en los diferentes proyectos BPM, aquí en este caso, por ejemplo, si tuviéramos 3 iniciativas, necesitaríamos que esas 3 iniciativas compartan también pues, las buenas prácticas que han ido aprendiendo pues, en sus optimizaciones o mejoras continuas de procesos. Por lo tanto, es fundamental que tengamos responsables de negocio que van a liderar ese proceso, que dentro de lo que es la jerarquía, pues van a estar responsables de principio a fin para el cumplimiento de que ese proceso cumple los objetivos estratégicos, pero a su vez tendremos líderes del proyecto en sí, dentro de lo que sería el equipo BPM, que se van a responsabilizar pues, de llevar a cabo pues, la implementación de ese proceso en BPM. Por lo tanto, será necesario disponer de un responsable alto nivel de programa BPM que esté pues, organizando pues, cómo se van a ir ejecutando pues, esos 3 proyectos y cómo van a ir compartiendo recursos. Porque muchas veces, a lo mejor, pues cada uno de estos responsables pues, tendrá que tirar de un arquitecto que se comparte o modeladores que se comparten entre los diferentes procesos. Pero ya vamos teniendo una concepción de equipo que va liderando pues, diferentes iniciativas y quieren sobre todo pues, compartir las buenas prácticas y también aprender de los posibles errores que se vayan cometiendo. Lógicamente, pues una vez que ya empezamos pues, a realizar diferentes iniciativas de BPM, pues como siempre, en la madurez de BPM pues hay un cambio en la cultura organizacional, la cultura empresarial y por lo tanto, pues tanto el Departamento de Recursos Humanos como si hay agentes del cambio en la organización, pues tendrán que ayudar en paralelo para la implementación o la implantación de los procesos y de la disciplina de BPM en la organización. Por lo tanto, irá en paralelo y el equipo BPM pues tendrá que colaborar para el calendario que se haya previsto para hacer diferentes actividades focalizadas en el cambio cultural. Bien, cuando ya tenemos más extendida en la organización pues las diferentes iniciativas de procesos, cuando ya el programa BPM anterior pues vemos que tiene un alcance mucho mayor, cuando estamos ante más objetivos de optimización y mejora continua de los procesos de negocio, tenemos que asegurarnos de que hay una alineación completa entre negocio, procesos y TI. Negocio pues sería el cumplimiento de objetivos estratégicos y que todas las unidades funcionales pues están alineadas a esos objetivos estratégicos y que los procesos de negocio responden correctamente a las necesidades que tiene negocio. Entonces no solamente es una alineación entre negocio y TI, porque efectivamente pues sí, las personas de negocio tendrán que estar alineadas con TI porque TI al final va a hacer la implementación y el negocio va a definir el proceso y TI va a implementar ese proceso dentro de lo que sería el motor de BPM,
sino que también el departamento de procesos juega un papel intermediario muy importante, porque el departamento de procesos va a ser clave a la hora de definir en qué procesos debo focalizarme y en gobernar correctamente que toda la orientación por procesos se está haciendo de forma correcta. Entonces, dentro de lo que sería la madurez de los equipos de procesos, ya estaríamos en una madurez 4, donde estamos buscando que toda la organización esté funcionando hacia una orientación por procesos, que las diferentes iniciativas de procesos BPM justifiquen por qué hacer optimizaciones, que todas las optimizaciones pasen por este centro de excelencia, que es el que planifica y el que al final define cuál es la prioridad de cada proyecto de mejora continua. Y dado que va a definir cuáles son las iniciativas de mejora continua, lo que significa es que el centro de excelencia BPM se le va a medir por el cumplimiento de objetivos estratégicos y no solamente por el cumplimiento de la madurez de procesos o la mejora continua de los procesos. Si nos focalizásemos en el centro de excelencia BPM solamente en objetivos de unidad de negocio como tal, pues tendríamos un problema, porque el centro de excelencia BPM estaría más focalizado en ser más óptimo en sus propios procesos y en su propia organización que en el impacto que tiene a nivel empresarial. Por lo tanto, el centro de excelencia BPM, y para ello habrá pues un director de centro de excelencia BPM, este director, su papel fundamental es que todos los procesos de negocio se vayan pasando pues a una implementación orientada por procesos, normalmente orquestada con un motor de BPM, pero lo más fundamental es que los procesos tal cual estén respondiendo correctamente a los objetivos estratégicos. Y ese va a ser el objetivo fundamental del director COE. Y también, lógicamente, pues si van a estar gobernando en BPM, pues como vamos a ver más adelante, pues tendrán que definir claramente pues cuáles son las normas a seguir para la implementación correcta de todos los procesos de negocio. Bien, y en el punto 5, en el quinto nivel, pues lo que tenemos es el BPM estratégico. Entonces, el BPM estratégico, los procesos ITI están alineados a la estrategia y se mantiene la mejora continua ya de forma sostenible en la organización. La organización ya está muy madura a nivel de lo que sería la orientación por procesos. Ya tenemos inculcada esa orientación por procesos en la cultura empresarial y ahora lo que ocurre es que la dimensión de gestión pues es mucho mayor. Por lo tanto, aparece lo que se llama el Chief Process Officer, ya es una figura donde por debajo pues tendremos diferentes, normalmente solamente hay un director del centro de excelencia BPM, el CPO está más focalizado a nivel estratégico y muy a nivel estratégico, muy cercano del CEO, principalmente pues con un proyecto pues más a largo plazo. El director de centro de excelencia BPM estará más en el día a día en esa gestión, priorización de iniciativas de BPM y normalmente es probable que estén divididos en diferentes, programas, en diferentes programas BPM que agloben a su vez pues, diferentes proyectos de BPM. Y muy probablemente a veces es debido a que al final pues lo que se quiere realizar es el cumplimiento de diferentes ejes estratégicos y cada eje estratégico, a no ser que estén relacionados, pues se lleva directamente en un programa concreto. Entonces ya el árbol de personas pues es mucho más amplio. Bien, entonces aquí veis los diferentes niveles de madurez en el equipo de procesos, que iremos subiendo pues estos niveles dependiendo de los proyectos que vayamos implementando y las iniciativas de BPM que se vayan realizando en la organización, y para ello pues necesitaremos pues diferentes responsables. Cada uno de estos ejecutivos pues se va a hacer responsable pues de una parte concreta de la organización de BPM. Así el Chief Process Officer sea responsable, alineado siempre a la estrategia y el mantenimiento de la mejora continua. El COE pues más orientado a alinear negocio, procesos ITI con el cumplimiento de normas y los principios de BPM.
Los responsables de programas BPM, pues más centrados en realizar buenas prácticas y lecciones aprendidas para la mejora de los procesos que estén involucrados en ese programa, y el responsable del proyecto BPM, pues más focalizado en los objetivos concretos que hay que implantar en ese proceso negocio, pero siempre con la vista hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Por lo tanto, se va disminuyendo desde arriba hacia abajo los objetivos estratégicos para inculcarlos en los procesos. Lógicamente, pues tener esta jerarquía, digamos, de niveles de organización, pues dependerá del tamaño de la implantación o la madurez de BPM, y por eso pues partiríamos desde el nivel 5 pues hacia abajo. Tendremos que ver en nuestro caso, en nuestra organización, pues en qué nivel estamos, y dependiendo del nivel pues ya podemos configurar el equipo. Entonces, los roles principales de un proyecto BPM pues estarían centrados en esta transparencia. Tenemos un sponsor siempre del proyecto en sí, o sea, del proceso. El director de procesos, que va a ayudar pues a la gestión por procesos, la oficina de soporte del propio equipo y la mejora de procesos. Tendremos arquitectos, consultores, formadores. El líder de procesos no está directamente en el equipo BPM, pero lógicamente juega un papel fundamental porque es líder del proceso que queremos organizar. Tendremos el departamento de TI, que también nos está apoyando. Tendremos responsables muy focalizados en la mejora continua de los procesos de negocio, expertos en la materia o expertos en el proceso, participantes también del proceso que nos puedan dar información sobre el proceso en sí, y también agentes del cambio. Entonces, cada uno de ellos pues tiene su funcionalidad concreta, desde lo que sería más el director de procesos visionario de hacia dónde deben de ir los procesos de la organización, pensando en el objetivo estratégico. El sponsor, lógicamente, va a aprobar pues presupuestos, va a ayudar directamente a que se puedan implementar esas mejoras que le estamos indicando, que el líder de procesos visualiza y necesita y considera que su proceso pues debería transformarse o optimizarse de alguna forma concreta para el cumplimiento de ciertos objetivos, y los expertos pues irán dando también su apoyo para la implementación correcta, aplicando pues el conocimiento que tiene. A nivel de funciones de BPM, pues el director de procesos tiene que ver siempre el alcance, las herramientas, las metodologías que se van a utilizar. El consultor de BPM va a ser un apoyo continuo, pues un consultor externo o ya tener un consultor interno que nos ayude a aplicar las buenas prácticas de la disciplina BPM pues en los diferentes proyectos e iniciativas. Los analistas de procesos y modeladores pues estarán más focalizados en la identificación, documentación y en mostrar a todos los stakeholders pues que efectivamente pues se resuelve correctamente el modelo a lo que necesitan implementar en la realidad. Y el arquitecto de procesos pues tiene que asegurar pues la arquitectura de procesos aplicando normas, procedimientos, identificando riesgos, identificando los impactos y en definitiva viendo la viabilidad de los proyectos o iniciativas de BPM. Para ello se necesitan competencias claves. Gartner, por ejemplo, pues habla de 3 competencias claves muy concretas: competencias técnicas muy focalizadas en la implementación de BPM, competencias de transformación, porque decimos que hay un cambio importante cultural, y también pues hay un cambio en esa gestión de proyectos o en la transformación que queramos hacer de un proceso y necesitamos liderar correctamente ese proyecto transformacional. Y competencias operacionales, porque al final pues lo que tenemos que hacer es cambiar el proceso, hacer cambios en la propia cadena de valor de esos procesos de principio a fin, y tendremos que saber también cómo llevarlo a cabo siguiendo pues las normas prácticas de una buena orientación por procesos. Aquí a la derecha pues tenéis los diferentes roles que veíamos antes, pues cuáles serían las competencias fundamentales a nivel de, bueno, pues si es absolutamente necesario o no, pues tener este tipo de competencias cada uno de los roles. Entonces, dependiendo de que el rol esté más hacia negocio o más a nivel técnico, pues necesitará pues unas competencias concretas respecto de esos tres tipos de competencias. La estructura de la organización, pues tendremos que pensar si nuestro equipo de BPM lo conectamos con el CIO, con el CCO o con el COO.
Dependerá claramente inicialmente, a lo mejor, de las primeras iniciativas. Hay empresas que piensan que es mejor con el director de informática, porque así tienen más fiabilidad de que el departamento de TI va a poner recursos, pero bueno, a lo mejor el foco son proyectos mucho más tecnológicos y podríamos por ahí tener pues algún tipo de fracaso por no hacer ese cambio transformacional. Puede ser a lo mejor que el primer proyecto esté más focalizado en temas financieros, en temas más económicos, de ahorros, de costes, y entonces pues ponen al equipo de organización de procesos pues a reportar directamente del CFO. Bien, en este caso, pues lógicamente la asignación de presupuestos pues está mucho más cercana, pero muchas veces, pues bueno, hay inconveniencias con la posibilidad de gestionar recursos pues del departamento, por ejemplo, de informática, que tiene que estar pues siempre apoyando pues las iniciativas de BPM. Las que están centradas con la orientación, digamos, el CO, o sea, más a las operaciones, pues quizás sea una de las mejores soluciones, porque el CO pues al final tiene una responsabilidad operacional completa de la cadena de valor. Por lo tanto, pues que tengamos esa funcionalidad más organizacional, pues sí que efectivamente pues tiene mayor impacto a la hora de implementar procesos de negocio. Por lo tanto, sería una buena solución que recayera en la oficina de procesos pues dentro del CO. Pero lo ideal sería que tuviéramos una independencia completamente de las unidades funcionales y que tuviésemos directamente pues, comunicación pues, con un comité ejecutivo directivo o directamente con el CEO. De esa forma, el equipo de procesos pues, estaría apoyando a los diferentes líderes de procesos y podría pues, recibir soporte pues, de las diferentes unidades funcionales, e incluso, si es posible que la organización pues se disponga de una oficina de arquitectura empresarial, pues sería idóneo, porque así de esa forma la oficina de arquitectura empresarial ve las tres capas: la gestión estratégica, la gestión de procesos o la gestión de negocio, procesos y organización empresarial, y la gestión de TI, y con esas tres capas pues puede analizar más los impactos de cualquier cambio en la organización, como cualquier objetivo estratégico se debería plasmar en la organización, y lo que esté relacionado con procesos de negocio, pues que vaya al equipo de procesos. Y para ello, pues el equipo de procesos se tendrá en un momento dado, pues convertir en un centro de excelencia BPM. Ese centro de excelencia BPM va a estar focalizado en el gobierno BPM y para ello necesitará pues 4 patas fundamentales: gestión estratégica de BPM, soporte de la gestión por procesos en toda la organización, soporte de la mejora de procesos para esa mejora continua, y también pues, el propio soporte o administración del centro de excelencia. Lo que busca es el gobierno, por lo tanto es la guía y cómo pues, se deben realizar los proyectos de BPM. Por lo tanto, tendrán que promover pues, la adopción metodológica correspondiente pues, para aplicar correctamente las disciplinas de BPM, y se encarga de todas las iniciativas de BPM de la organización. Para ello, para establecer el COE, pues lo que tenemos que hacer es primero tener el visto bueno de la dirección, definir, y veis que aquí he puesto una estrella, porque hay que definir muy bien el marco conceptual y el marco de gobierno por el cual se va a regir el Centro de Excelencia BPM. Desde los objetivos y criterios para el éxito del Centro de Excelencia BPM, que estará alineado con los objetivos estratégicos, definir cuál es la estructura propia de gobierno del Centro de Excelencia, para saber quién decide y quién toma las decisiones y quién realiza cada una de las actividades y quién es responsable de qué y cuándo. Establecer una arquitectura BPM tecnológica, configurar una librería y repositorio de BPM para tener completamente todos los modelos de los procesos con sus diferentes versiones, todos los objetos, todo lo que necesitamos para realizar pues, un buen análisis de procesos de negocio y sobre todo análisis de impactos, y establecer prácticas para la gestión de cambios y también pues, en cuanto a metodologías de mejora continua que se deberían aplicar en la organización. A partir de ahí, pues aparte, digamos, definiendo un mapa de procesos, recopilaríamos el inventario actual de los procesos de negocio, priorizaríamos la selección de procesos en función de los objetivos estratégicos, y a partir de ahí pues empezaremos a ejecutar pues, diferentes programas
de BPM, diferentes iniciativas que ayuden pues, al cumplimiento de esos objetivos. Y siempre pues, tendrá que ver pues, cuál es el estado actual de madurez de BPM en la organización y ver cuál sería el roadmap o la hoja de ruta para conseguir pues, ir mejorando pues, en aquellos pilares en los que nos encontremos más bajos de la madurez en BPM. Y como veis, pues siempre la formación, capacitación en BPM, pues siempre tiene que ser transversal y será pues en todo momento. Los servicios claves de un centro de excelencia BPM se centran en 3: servicios transformacionales, que son los más fundamentales, porque se fija la dirección estratégica, se motiva a las personas al cambio y sobre todo se va a hacer que se consiga llevar a cabo pues esa idea, esa innovación que tenemos de un proceso de negocio, hacerla realidad e implementarla. Para ello será necesario que se definan pues, diferentes guías y de responsabilidad, ese gobierno BPM, y saber exactamente pues, cómo se deben rendir cuentas a los procesos, hacer esas monitorizaciones y apoyar pues, con servicios específicos de lo que sería pues, análisis, modelado, monitoreo y optimización de procesos. Y por otro lado, pues es necesario pues, llevar a cabo las implementaciones de BPM y para ello pues, tendrá que dar soporte con consultoría específica y con su conocimiento pues, de todas las áreas más de implementación, de cómo implementar o ayudar o usar pues, las diferentes herramientas o tecnologías de BPM. Entonces, las buenas prácticas de éxito de un centro de excelencia BPM pues, es identificar claramente quiénes son los grupos de interés claves a los que tenemos que dar soporte, ofrecer esos 3 servicios que veíamos anteriormente, definir claramente los roles y las necesidades formativas que necesitan estos roles, adjudicar roles y recursos específicos a los diferentes proyectos o iniciativas que tengamos y alinear cualquier iniciativa de BPM con los objetivos estratégicos y ser muy crítico a la hora de seleccionar prioridades porque sus objetivos van a ser siempre medidos por el cumplimiento de esos objetivos estratégicos de negocio. Y buscar la colaboración con todos los centros de competencia, con todas las unidades funcionales de la organización, porque necesita, en muchos casos, ser intermediario y también, pues para hacer ese cambio, hacer esa transformación, necesitará motivar pues, a todos los grupos de interés y a todas las personas que puedan estar relacionados con cualquier iniciativa de mejora continua. Por lo tanto, el éxito de cualquier iniciativa de BPM está en su equipo. El equipo será necesario definirlo dependiendo del momento de la línea de tiempo en la que nos encontremos e iremos creciendo pues dependiendo del aumento de esas iniciativas o proyectos de BPM. Lo que sí que es clave es tener un equipo pues lo más definido posible y que pueda responder a todas esas iniciativas y hoy por hoy pues vemos el mercado pues requiere muchos profesionales en BPM, más del 66% del empleo BPM no se cubre por falta de profesionales, por lo tanto las empresas pues se tienen que plantear si formar sus propios equipos, cambiar de roles en algún caso pues muchas personas para que entren dentro de ese equipo o centro de excelencia de BPM y actualmente pues el 85% de las empresas van a necesitar más profesionales porque hay muchos proyectos de transformación digital, muchos proyectos de automatización, lo que es la disciplina BPM se está implantando cada vez más. El empleo este año pues, ha subido prácticamente un 12% en las últimas cifras que he analizado y va a seguir creciendo hasta un 14% en el 2024. En ese análisis pues, se sigue requiriendo certificación de BPM, experiencia laboral en BPM, de aquí que si se pide mucha experiencia laboral, pues al tener falta de profesionales, pues se requiere, lógicamente, que haya más profesionales que se dediquen pues a este, digamos, a este área de conocimiento y luego también, en muchos casos, sobre todo a nivel de consultoría, pues se van pidiendo cada vez más pues certificaciones en BPM. Certificaciones que pueden ser universitarias o certificaciones, como veis, certificaciones internacionales que prueben que efectivamente pues esa persona pues tiene experiencia. Bien, y por mi parte nada más, muchas gracias y si hay alguna pregunta pues encantado de contestarlas.
Veo que no, creo que no tengo la cámara. Sí, Pedro, te la pongo otra vez porque se le había ido a negro. Vamos a intentar ahora ponerla de nuevo. Ahora se ve, perfecto. Fenomenal. Vale, pues os recuerdo, podéis hacer las preguntas de dos formas. Vía chat, que ya habéis hecho algunas preguntas, pero aunque hayáis hecho la pregunta por chat, si preferís hacerla por micro, nosotros preferimos que la hagáis por micro, ¿eh? Solo tenéis que tener un micro conectado. Para hacer la pregunta vía micro, levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano. Hay un icono para que yo os abra el micro, ¿eh? Levantar la mano solo aquellos que queréis plantear las preguntas vía micro. No se ve la webcam, o sea que tranquilos. Solo es el micro, ¿eh? Veo dos manos levantadas de Leonardo y de Manuel. Si no me las bajáis, os abro el micro. A ver, Leonardo. Vale, hoy otra mano levantada de Carlos Solano. Bueno, pues voy a levantarla, o sea, voy a abrir el micro a Leonardo. A ver, Leonardo. Hola, Leonardo. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Desde dónde nos llamas, Leonardo? ¿De qué país? México. Vale, adelante. Sí, quería preguntarle a Pedro, en tu experiencia, ¿cuáles son los primeros indicadores de una iniciativa temprana? O sea, los indicadores de éxito de un BPM, de un proyecto BPM, ¿por dónde empieza a verse el resultado? Vamos a decir, alineándose a lo que comentas de la estrategia. Bien, entiendo que te refieres indicadores de que la iniciativa ha tenido éxito. Así es, o que va teniendo éxito. A lo mejor es un indicador en curso. Bien, bueno, ahí estaríamos hablando pues de ya la hoja de ruta de la iniciativa de procesos. Entonces, lo primero que tendréis que definir es cuáles son los objetivos que queremos llegar a conseguir con esa mejora del proceso o simplemente con la implementación. Entonces, normalmente, pues lo que se suele hacer es definir la iniciativa en fases y en cada fase pues poner unos quick wins. Siempre hablamos de quick wins y significaría, bueno, pues que en cortos plazos de tiempo, dependiendo de la dimensión del proyecto, pues a lo mejor pues cada mes pues veamos exactamente cuál sería el objetivo concreto. Muchas veces el objetivo inicial suele ser la identificación correcta del proceso de negocio. Es decir, identificar claramente que el modelado que hemos hecho en BPMN cubre las expectativas de negocio y a partir de ahí, pues en ese primer hito, pues ya podemos llevar a cabo pues cómo hacer la implementación. Muchas veces seguramente tendréis que justificar pues que lo que vais a implementar pues es correcto o no es correcto para los objetivos que estamos buscando. Entonces yo siempre recomiendo, pues si podéis hacer un análisis del retorno a la inversión, ese sería un indicador fenomenal, porque de esa forma justificáis lo que queréis conseguir. Y muchas veces va a requerir pues hacer algún tipo de simulación para ver que efectivamente lo que estáis diciendo pues tiene peso argumental. O sea que hay evidencias de que efectivamente pues si se cumpliera exactamente ese escenario de implementación pues funcionaría. Y luego ya pues ir definiendo pues proyectos, o sea, definir digamos hitos por una gestión de proyectos como tal, porque al final la implementación de un proceso de negocio es un proyecto en sí. Pero lo más importante es que después ya una vez que esté implementado, pues vayáis midiendo la ejecución alineado con los objetivos estratégicos que os hayáis marcado. Muy bien. A ver, creo que te has mutado tú mismo, Leonardo. Ahí está, ya te he desmutado yo también. Muy bien. Vale, pues ahora tenemos, recordaros, todos los que queráis, tenemos unos minutos. Con Pedro preferenciamos las preguntas vía micrófono. Todos los que queráis entrar por micrófono, levantáis la mano accionando el icono levantar mano. Hay un icono con una mano levantada del panel de control de GoToWebinar. Yo os abro el micro, ¿eh? Solo el micro, no se ve la webcam, o sea que tranquilos. Preferenciamos las manos levantadas, ¿eh? Aquellos que queréis intervenir vía micrófono. Bueno, vamos a ver. Manuel Sáenz. Te voy a abrir el micro, Manuel. Hola, Manuel. Manuel Sáenz, te has ido para acá. A ver. Tienes tú que abrirte el micro, Manuel. A ver. Ahora. A ver si te puedes abrir el micro, Manuel. Ahora. ¿Hola?
Hola, hola. Manuel. ¿Me escucha? Sí, a ver si te escuchamos. Muy agradecido más bien por la excelente presentación. Veo que el trabajo para implementar el BPM es muy arduo. Acércate, acércate un poquito, Manuel, al micro, porque no Sí, te aquí oímos muy alto. Ahora mejor. Muy buenos días con todos. Saludos de Lima, Perú. Muy interesante el webinar del profesor Pedro. Agradecerle más bien a ustedes por haberme aceptado la participación. Voy a revisar con más detalle lo que era material, pero me gustaría saber qué software pudieran utilizar para la parte que sea, digamos, que se pueda enlazar desde la estrategia hasta la parte operativa. ¿Qué software que sea, digamos, ya sea Oracle o IBM o una suite, pero que puedan conversar directamente, ¿no? Y cualquier cambio en la parte de los objetivos estratégicos o en algún proceso se automatice en forma completa. ¿Existe ese software? Bien, pues Manuel, en principio yo recomendaría dos software, principalmente bueno, dos tipos de herramientas, ¿no? Por un lado, una herramienta que no es muy costosa porque hay soluciones bastante económicas que serían Balance Scorecard. Entonces, con herramientas de Balance Scorecard de cuadro de mando integral, aplicando la metodología de Norton y Kaplan, pues lo que podéis hacer es un árbol de decisión desde el objetivo estratégico hasta lo que serían los procesos de negocio, pasando lógicamente por las entidades de cliente, de finanzas y de capacitación, y de esa forma pues se puede analizar pues ante un objetivo estratégico pues qué objetivos se deberían cumplir a nivel de proceso. Y luego la que sería más ideal en combinación con esta, con la herramienta de Balance Scorecard, pues sería una herramienta de arquitectura empresarial, donde en esa herramienta de arquitectura empresarial pues definís la capa estratégica, definís la capa de negocio, que sería procesos y la organización, y después la capa de TI, que tendría la parte de aplicaciones, parte de datos y también parte de arquitectura. Definiendo todos estos activos, pues se pueden hacer análisis pues muy interesantes, porque al final todos los objetos están relacionados y podemos analizar desde el cambio de una versión de TI, pues cómo afecta a los procesos de negocio, o desde un objetivo estratégico, pues cómo afectaría a un proceso de negocio y también pues a las aplicaciones que estemos utilizando en ese proceso. O sea que serían esas dos tipos de herramientas, arquitectura empresarial y Balance Scorecard. Interesante. Y ¿ha visto de alguna manera la parte de la aplicación de TOGAF? No oigo bien ahora. Si es que usted ha visto la oportunidad de poder utilizar TOGAF más BPM. ¿Has dicho TOGAF? Sí, TOGAF más BPM que converse. Sí, bueno, el utilizar un framework como TOGAF sería exactamente aplicarlo en arquitectura empresarial. Entonces, en esa herramienta que yo estaba comentando, pues lo ideal efectivamente, pues utilizar, pues ya utilizando un framework como puede ser TOGAF, pues ya tenéis definida pues una metodología específica para aplicar arquitectura empresarial. Y lógicamente, pues en la parte de procesos, pues ahí pues definís o modeláis el proceso de negocio con BPMN. Muy bien, muy agradecido por su respuesta y muy agradecido a todos ustedes. Me quedo muy contento con toda la explicación que usted me ha dado y voy a revisar la literatura para ver su aplicabilidad. Pues muchas gracias, Manuel. Gracias. A usted. Muchas gracias, Manuel. Desde Perú, bueno, todavía tenemos un par de minutillos. Si queréis levantar la mano para entrar por micrófono, estaremos encantados. Mientras, te voy a pasar alguna pregunta, Pedro, de las que nos han puesto por escrito. Por ejemplo, Rafael pregunta. Dice, con una madurez media alta, ¿dónde recomienda que esté la estructura de BPM? ¿Debajo del CEO, del CIO u otro? Bien, bueno, pues como veíais en una diapositiva que había sacado, pues puede ser debajo del CIO, del CFO, del CO. Lo ideal sería siempre, pues, debajo de, como mínimo, pues debajo del CO. Sería, yo creo, lo más óptimo. Pero bueno, yo tengo muchos clientes que tienen su organización, pues, donde está, digamos, hay un equipo directivo, donde por debajo está el CIO y por debajo también está el responsable de arquitectura empresarial, y por lo tanto pues unir también ahí procesos tampoco estaría mal.
Lo ideal sería pues que el centro de excelencia de BPM esté totalmente por debajo del CEO y que el CPO pues estuviera directamente alineado con los demás directores de C-Level, pero entiendo que cuando es una configuración más media, pues ese departamento de procesos pues esté colgado de alguna dirección. Dependerá mucho de la organización. Yo, bajo mi punto de vista, el que caiga sobre el CEO, ese director de operaciones, pues es muy buena opción, porque el CEO pues va a tener siempre una visión más transversal, y el CIO pues sí que va a ir apoyando, pero el CIO normalmente tiene pues una visión más transversal en cuanto a aplicaciones, pero más vertical en cuanto a las necesidades propias de tecnología. Entonces, yo sugeriría mejor que en ese caso pues que cayese bajo el CEO. Vale, un par de preguntas más. Zara pregunta, buen día desde México. Mi pregunta es, ¿cómo sabemos que estamos listos para la automatización de nuestros procesos? Bien, bueno, pues yo creo que siempre se está listo, porque al final, bueno, todos los procesos de negocio, estén como estén en la organización, pues pueden mejorar. Entonces, habrá algunas actividades que se podrán automatizar, pero aplicando la disciplina de gestión por procesos, el objetivo no es automatizar. El objetivo es aplicar una buena mejora continua, detectar exactamente cuáles son las actividades que se podrían automatizar, porque la mejora continua lo justifica, porque está alineado al objetivo estratégico, y sobre todo, antes de automatizar, pues a lo mejor es más óptimo pues hacer una gestión óptima de recursos, y también pues llevar a una orquestación con motores de BPM para, a partir de ahí, pues tener ya lógicamente pues una mayor flexibilidad a la hora de hacer cambios, y sobre todo pues de madurez de BPM. Pero cuando busquéis automatización, pues pensad si esas actividades lo requieren verdaderamente, y también cómo estamos haciendo esa automatización, porque muchas veces se automatiza más con macros que automatización, lo que diríamos una orquestación de procesos. Y para mi punto de vista, pues una automatización con macros es poner un parche, y sin embargo hacer una orquestación con un BPM Workflow pues ya es ir a otro nivel. Por lo tanto, revisad muy bien cuál es la optimización que queréis realizar, y si está alineada a los objetivos estratégicos, pues estudiar ese retorno de la inversión, y si podéis implementarlo con BPM, pues va a ser mucho más óptimo cara al futuro. A ver, aquí Rafael pregunta también, dice, por otro lado, el departamento área de documentación y mejora de procesos dentro de la empresa debe estar integrado con el departamento área de BPM, o deben de estar por separado, pero se unen en un proyecto. Bien, si hay un departamento de documentación de área de procesos, estaría ya dentro del propio departamento de procesos. Lo que puede ser que el departamento esté más focalizado en la calidad, a lo mejor es un departamento más de calidad. El departamento de calidad normalmente no está dentro del departamento de procesos, está muy relacionado lógicamente, pero el departamento de calidad estará más focalizado en saber qué normas, qué políticas de calidad se quieren llevar a cabo en la organización, y el departamento de procesos vela para que la implementación de BPM sea adecuada y que además se haga ese cumplimiento de esas normas de calidad. Pero lo que es la documentación de que los procesos estén bien definidos, que sigan exactamente pues, las normas o principios que del metamodelo que se hayan definido, eso sería el departamento de procesos. Entonces puede ser que lo que estás indicando sí que sea parte de ese departamento de procesos, pero si lo que estás indicando es documentación o más evidencias para ciertas auditorías, eso recaería más en la parte de calidad, pero el departamento de BPM tiene que velar por proporcionar esa trazabilidad que se quiere de los procesos de negocio al departamento de calidad. Bueno, tengo varias preguntas de Colombia. Tenemos hasta el cuarto, Pedro, ¿te parece? Sí, por mi parte no hay problema. Tanto Jorge Quiroga como Carlos Solano de Colombia, si queréis hacer la pregunta vía micrófono, pues os abro el micro. Levantáis la mano accionando el botón levantar mano. Bueno, o cualquier otro, lógicamente. A ver, Jorge Quiroga, te abro el micro. Hola, Jorge. Buenos días. ¿Qué Mi tal? pregunta es,
si yo voy a iniciar un proceso de BPM, puedo apoyarme en un sistema de workflow para no tener que incurrir en, en el uso de herramientas muy sofisticadas que generan normalmente un costo muy alto. Las herramientas sofisticadas que estás refiriendo, ¿cuáles serían? En general, las herramientas de BPM son herramientas que requieren una arquitectura mucho más especializada y son más costosas. Bien, sí, ya entiendo por dónde vas haciendo la pregunta. Bien, herramientas de BPM, tecnologías, hay más de 300 fabricantes que nos ofrecen soluciones de BPM. Yo creo que lo mejor en ese caso es hacer un buen estudio de cuáles serían, digamos, los criterios fundamentales que son necesarios para llevar a cabo pues, esa iniciativa de BPM, y no solamente la primera, sino las futuras que tengáis en mente, y hacer una buena selección. Podemos hacer un estudio de cuál sería la solución más idónea, y nos podríamos llevar a lo mejor alguna sorpresa de que aquellas tecnologías sofisticadas que te refieres, pues el coste no sea tanto. Principalmente porque el coste de una solución dependerá de su implementación y lo que estén respondiendo. Entonces, si hacemos un estudio de retorno a la inversión, pues podemos ver a lo mejor que lo que son los costes a nivel de tecnología, pues es solamente el 25% de todo el proyecto o la iniciativa, y el retorno pues va a ser factible. No obstante, esto no quiere decir de que si veis que el coste es muy alto, porque a lo mejor la tecnología que queréis aplicar pues es a lo mejor de un top de BPM, pues a lo mejor efectivamente con algunas otras soluciones más económicas hay que ver exactamente si tienen toda la capacidad necesaria o no. Hay algunas herramientas muy focalizadas en workflow que os van a servir para hacer ciertas iniciativas de procesos de negocio, pero si queréis luego aplicar pues ciertas tecnologías emergentes, pues lógicamente ahí va a tener poca capacidad. Entonces es importante definir qué tipo de plataforma de proceso sería necesario utilizar. Pero ya os digo, actualmente hay fabricantes top que salen normalmente en las listas normalmente que proporciona Gartner, Forrester, etcétera. Estos fabricantes pues tienen iniciativas no solamente on-premise, sino también cloud, que son factibles de implementar y no son tan costosas. Eso sí, en algunos casos pues hay que ver lo que requiere a nivel de formación y a nivel de implementación, que a lo mejor sí que requiere pues un especialista más tecnológico para llevar a cabo esa implementación, y hay otros workflows que son mucho más fáciles de implementar. Bien, muchas gracias, Jorge. Tenemos aquí una pregunta también en este caso desde Barranquilla, de Colombia, de Carlos. Carlos dice, en los proyectos de BPM, ¿qué opinión te merece la automatización con herramientas de Office 365 como SharePoint, Power BI o Flow, etcétera? Que eso también un poco puede enlazar, Pedro, con la pregunta que acabamos de ver del coste de las herramientas, ¿no? Porque en un principio las herramientas Office o Microsoft son herramientas como de un precio inferior. Correcto. Sí, actualmente Office 365 pues ofrece una gama de herramientas pues muy amplia, incluso empezando desde Visio. Lo único que, bueno, por ejemplo, en Office Flow, que yo he tenido además, pues ahora pues incluso pues, tengo una experiencia muy cercana en la empresa que estoy participando, pues tenemos ciertas limitaciones con Office Flow, porque Office Flow está más focalizado a ejecución de flujos que se definen a través de ciertas acciones que ocurren en el entorno de Office 365 y tienen duraciones de un mes. Entonces, si el flujo está activo y pasa un mes, pues se cierra esa historia, esa trazabilidad se pierde, y bueno, pues el montaje, digamos, de configuración, de orquestación de procesos con Office Flow, de momento, bajo mi punto de vista, no es lo más óptimo posible, porque requiere pues una carga bastante importante de técnica, de configuración y de realizar, digamos, lo que sería la implementación del proceso, que otras soluciones de BPM pues son mucho más sencillas. No obstante, el utilizar herramientas Office 365 se puede utilizar con todas las herramientas normalmente que hay de BPM. Yo creo que lo más importante es analizar claramente con una prueba de concepto cuál es el flujo que queremos optimizar, porque muchas veces los flujos que queremos optimizar están muy focalizados en un único departamento, que es el que enlaza mediante mensajes
pues normalmente las distintas actividades entre diferentes roles, y si es así, pues probablemente esa gestión de correos electrónicos, pues haciéndolo con Office 365, con Flow, por ejemplo, pues se podría conseguir. Pero tener cuidado si el proceso va a estar activo, esa instancia de proceso, mucho tiempo, porque hay ciertas limitaciones actuales en Office Flow. Pero lógicamente utilizar un repositorio como SharePoint a nivel gestor documental e implantándolo con diferentes proveedores de BPM, pues sería factible. No tiene que ser solamente en entorno Microsoft. A ver si tenemos alguna pregunta más por aquí. Vale, pues no tengo ninguna pregunta más, Pedro. Tampoco veo ninguna mano más levantada. Así que nada, despedirte ya hasta el final de año y felicitarte ya de paso el año. Pues nada, feliz Navidad para todos y también para ti, Daniel, y para todo el equipo de TecnoWebinars. Y nada, pues espero que al año que viene pues sigamos haciendo muchos webinars interesantes y que sigamos también con preguntas como las que ha ido haciendo la audiencia, que eso significa que hay interés y que hay iniciativas y proyectos BPM. Pues efectivamente, estaros atentos en tecnowebinars.com a próximos webinars de Pedro, que en breve pues pondremos la próxima, en fin, por lo menos el primer trimestre del año que viene. Así que estaros atentos para no perderos ninguno. Y también en demosdesoftware.com, pues buscando Pedro Robledo, pues podéis encontrar todas las grabaciones de los webinars que hemos hecho tanto este año como el anterior, que han sido unos cuantos ya los que tenemos. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hemos estado mucha gente aquí, hemos estado hasta 50 personas en presencial y 130 registradas para este webinar. O sea que realmente, Pedro, hay muchísimo interés por el tema del BPM. Fenomenal. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Feliz año.